Diferencias entre ejidatario, comunero, avecindado, posesionario, incluso poseedor y un simple habitante de un poblado ejidal o comunal. Es el tema. Soy el abogado agrario Ramón Herrera. Te comparto el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Si te quieres integrar al grupo, basta con mandar un mensaje especificando tu interés por integrarte al grupo. Incluso si ves en el extranjero, únicamente agrégale el número al principio más 52. En caso de que requieras asesoría personalizada, sí genera honorarios. Es por el tiempo que se le dedica. De modo que también especifica si lo tuyo es recibir asesoría. También desde el extranjero y desde cualquier parte del país. Si requieres asesoría, orientación, incluso consejos de manera gratuita, puedes escribir en el grupo de Facebook Derecho Agrario. Ahí se encuentran colegas, abogadas, abogados, muy dispuestos a ayudar entre todos. De hecho, también lo hago cuando tengo oportunidad de los tiempos. Te invito a inscribirte también al canal de YouTube Ramón Herrera. Ahí vas a encontrar básicamente todos los temas que se te ocurran relacionados con el derecho agrario, justicia agraria, abogacía agraria, los derechos de los ejidos y sus integrantes y sus relaciones con terceros. Por ejemplo, si te interesa saber el tema de los posesionarios, puedes escribir en YouTube, en el buscador de YouTube, posesionarios Ramón Chela, y te va a arrojar pues todos los videos que aborden el tema de los posesionarios. Haz de cuenta que funciona el canal de YouTube, como los más de 400 y tantos videos, como un buscador, pero de videos. En este caso, si le agregas Ramón Chela, te da como resultados los temas de tu interés. Pues bien, vamos al tema que nos ocupa. Las diferencias entre una persona que tiene la calidad de ejidatario, otra comunero, otra más avecindado, otra más posesionario y poseedor, así como el simple habitante de un poblado ejidal o comunal. Hago la importante aclaración que este tema respeta la equidad de género. Mujeres y hombres, todas y todos iguales, todas personas. Nada más singularizo por la cuestión de la rapidez de los videos transmitidos en vivo. Pues bien, existen dos enfoques. Ojo ahí, para no confundirnos. Desde el enfoque del derecho civil, todos los integrantes de un ejido, mujeres y hombres, son ciudadanos, iguales todas, iguales todos, ante la ley, ante la autoridad, ante la sociedad. Todas personas, mujeres y hombres, independientemente de sus preferencias personales. Es decir, ninguna disposición legal, ni reglamento interno, ni estatuto comunal, ni usos y costumbres pueden causar perjuicio o dañar o violentar sus derechos humanos como persona. Habitantes, pues, de un ejido o una comunidad. Ese es un enfoque. Hay un segundo enfoque, el enfoque del derecho agrario. Desgraciadamente, aquí sí hay clases, aquí sí hay categorías, que incluso provocan exclusión, provocan marginación, provocan pleitos, confrontaciones de injusticia entre los que integran un ejido o una comunidad. Y estoy partiendo de la realidad. De hecho, la ley agraria, en su artículo 23, señala: será de la competencia exclusiva de la Asamblea los siguientes asuntos. Número 8. Reconocimiento de parcelamiento económico o de hecho. Y regularización de tenencia de posesionarios. Ahí está. La ley agraria nada más dice que sí existen, pero no los protege a los posesionarios. Artículo 48, ley agraria. Quien hubiere poseído tierras ejidales en concepto de titular, derechos de ejidatario, otra vez menciona
quien hubiera poseído, es decir, a un posesionario o en su caso un poseedor de una parcela en este caso. Artículo 56. La asamblea de cada ejido podrá regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de certificados correspondientes. Otra vez, la ley agraria menciona a los posesionarios. Artículo 68. Nada más estoy leyendo los párrafos que incumben a esta transmisión. Artículo 68. Cuando se trate de ejidos en los que ya esté constituida la zona de urbanización y los solares ya hubiesen sido asignados, los títulos se expedirán en favor de sus legítimos poseedores. Ojo ahí, ya no dice posesionario, ahora dice poseedores. En otras palabras, la ley agraria también admite que existen los poseedores. Y al final voy a dar mi opinión profesional, qué diferencia encuentro entre un poseedor y un posesionario. Y el artículo 135, la Procuraduría Agraria tiene funciones de servicio social y estará encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas. Otra vez la ley agraria incompleta. Admite que existen los avecindados, pero no los reconoce. No establece cuáles son sus requisitos. No establece qué derechos tienen. Y quien vino a ser más ilustrativa, como un dato curioso, es el reglamento interior de la Procuraduría Agraria, que por cierto se estrenó en septiembre del año 2020, el actual reglamento vigente. En su artículo primero señala, para los efectos de este ordenamiento se entenderá por fracción quinta, sujetos agrarios, los ejidos y comunidades, ojo ahí, ejidatarios, comuneros y posesionarios, y sus sucesores, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general. Ahí abrió la puerta. Lean el reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Desgraciadamente el reglamento interior de la Procuraduría Agraria no es de acatamiento obligatorio ni para el tribunal ni para los ejidos y comunidades. Pero ahí está, en el 2020, con la reforma que le hicieron a este reglamento, vinieron a reconocer que sí existe la categoría de ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados, poseedores y campesinos en general. Insisto en el punto. Hacer referencias, en este caso el reglamento interior de la Procuraduría Agraria y también la ley agraria, pero no los reconoce como tal para que puedan defender sus derechos. Los legisladores no han sido capaces de sacar una nueva ley agraria acorde a los retos, a los problemas, a las necesidades que actualmente están enfrentando en el campo y que no existían en 1992 cuando promulgaron la actual ley agraria. ¿Y qué debemos entender por ejidatario? Legalmente, el ejidatario, la persona que tiene el rango, la calidad o el derecho de ejidatario, está reconocido como tal dentro de un ejido existente. Y recalco existente para que no haya jueces obvio. Pues, ¿qué creen? Hay ejidos que todavía están peleando ante las autoridades que los reconozcan legalmente como ejido, como una persona moral. Y en tanto no sean reconocidos por una sentencia del Tribunal Agrario e inscritos, o por una sentencia del Tribunal Superior Agrario e inscritos debidamente en el Registro Agrario Nacional de la delegación que corresponda, ellos, por más ejidatarios que se digan ser, no lo son. Tal vez sean candidatos, o sea, tal vez sean prospectos, tal vez tengan la expectativa, pero legalmente todavía no lo son. Por eso recalco que debe ser un ejido existente. Por lo general, los ejidatarios son los únicos que tienen reservado, casi de manera exclusiva, el derecho sobre las tierras de uso común. Esa es una gran diferencia. Y
también se les asigna un solar, un lote, un predio, un terreno, como le quieras llamar según el estado del país donde te ubiques, dentro de la zona urbana, también llamada casco urbano, asentamiento humano. Y también se le asigna parcela, cuando es el caso que el ejido decidió pues delimitar una zona de sus tierras a través de la asamblea para parcelarlas, y ahí se le asigna una parcela al ejidatario. Los ejidatarios pues son virtualmente dueños del patrimonio ejidal. Y dije virtualmente porque quien legalmente lo es elegido como persona moral, pero a su vez el ejido está conformado pues por los ejidatarios legalmente reconocidos. Y por patrimonio ejidal me refiero tanto a muebles e inmuebles, maquinaria pesada, maquinaria de trabajo, inmuebles como la zona de infraestructura, salones, etc. El comunero, ojo ahí, legalmente está reconocida tal calidad dentro de una comunidad que también existe legalmente. Son pocas, de hecho, las comunidades en comparación con los ejidos. Para que se den una idea, de acuerdo al último censo que levantó la delegación del RAN, existen al día de hoy 32.212 núcleos agrarios. La gran mayoría, alrededor de 29.500, son ejidos, y alrededor de 2.350 son comunidades, ya sea indígenas o comunidades no indígenas. Y recalco que existen comunidades que no son indígenas. La ley le da esa opción incluso a los ejidos que, si así lo desean, a través de asamblea, de formas especiales, se pueden adoptar el régimen de comunidad. Por cierto, aquí también existe una marginación. Básicamente, nada más reconocen en materia del derecho agrario a las comunidades indígenas, pero también existen las comunidades afromexicanas. Ahí en Guerrero, en Veracruz, ahí hay varios ejidos y comunidades afromexicanas, marginadas, por desgracia, ante la ley agraria vigente. Luego están, por cierto, una gran diferencia entre un ejido y una comunidad es que la comunidad trae un antecedente histórico que bien se puede remontar hasta la época colonial. Y se identifica, tiene una identidad cultural como grupo. Mientras que un ejido fue inventado como una unidad de producción en el campo, como una especie de cooperativa entre socios. Esa es una de las grandes diferencias. Luego están los avecindados. Requisitos, ojo ahí, ser avecindado es un requisito optativo, ya sea vecindado o posesionario, por eso lo de optativo, para adquirir la titularidad de una parcela. Basta con que tenga su domicilio dentro del ejido o dentro de la comunidad, de acuerdo al reglamento interior o estatuto comunal de cada núcleo agrario, que en promedio son 6 meses, a veces puede ser menos, a veces ni son avecindados, pero lo reconocen porque va a adquirir una parcela y va a pagar un porcentaje, una comisión, el impuesto, como le llaman, al ejido, y por eso les conviene convertirlo de la noche a la mañana en avecindado. De hecho, el avecindado, y sobre todo cuando son compradores de parcela o de cercados de uso común, pueden tener 2 domicilios. Uno ahí en el ejido, que casi no utilizan, y otro en el pueblo, en la ciudad, allá su domicilio particular. Y algunas delegaciones del RAN son tan flexibles que dicen, no, pues nomás tráeme una constancia, hay que te firme el comisario que eres avecindado. Otras delegaciones del RAN son más estrictas y dicen, no, tráeme un acta de asamblea donde te reconocieron como avecindado. Y esa acta de asamblea debe estar debidamente inscrita aquí, en el RAN, y con fecha anterior al trámite, por ejemplo, de tu contrato de enajenación onerosa o gratuita de tu parcela, de la parcela o del uso común. Y es a través de asambleas simples, de esas que se celebran por segunda convocatoria, con los que vayan, nomás que esté previamente y debidamente convocada. Los avecindados están limitados en sus derechos, no tienen derecho al uso común.
De hecho, los ejidatarios son muy celosos de que después los vecindados no anden reclamando que también tienen derecho al uso común, al reparto de dinero y otras cosas. Los avecindados sí pueden recibir un solar, ya sea en posesión irregular o comprarlo o que se los adjudique en la regularización, ya sea por CORED, INSUS o a través de una asamblea de forales especiales de asignación de solares. No es un requisito obligatorio para que luego no anden reclamando, que yo escuché en el video del Liceo Chela que la vecina podía reclamar un solar. No, depende de la voluntad de la asamblea, depende que existan solares vacantes, depende que si los solares se los van a rentar o se los van a vender. No es en automático. Y en caso de que ya reúnas los requisitos que establezcan en su reglamento interior del ejido en el estudio comunal los requisitos y ni aún así te los quiere reconocer la calidad de la asamblea o ni el comisario nada más por sus pistolas, pues puedes demandar ante el tribunal agrario que te reconozcan la calidad de vecindado pues vía judicial, en ese caso a través pues del tribunal agrario. Insisto mucho, el hecho que te reconozcan como avecindado no significa que en automático vas a tener los mismos derechos o todos los derechos de los que sí son legalmente comuneros o en su caso ejidatarios. Luego vienen los posesionarios, es decir, también pueden ser reconocidos a través de la asamblea, una asamblea de formalidad simple, o en su caso ser declarados también por el tribunal agrario mediante una sentencia, una resolución, ya sea de jurisbol si se allana elegido o de conflicto si se opone elegido y que logre pues acreditar que sí reunió los requisitos, las formas que establece el reglamento interior o el estatuto comunal. El posesionario por lo general sí tiene ya en posesión, de ahí su nombre, alguna tierra ejidal, ya sea una parcela, obviamente de manera irregular y que seguramente quiere regularizar, pero el RAN le pide que previamente acredite que es avecindado debidamente inscrito ahí mismo en la delegación del RAN. O a veces tienen en posesión solares irregulares, es decir, que no tienen título de propiedad porque no ha sido regularizado ese solar o toda la zona no ha sido regularizada. El hecho que te conviertas en posesionario reconocido por la asamblea no significa que en automático también te van a regularizar la parcela o se te va a regularizar el título de propiedad sobre el solar. Eso depende de otros factores, del trato, de cómo lo adquiriste, de que si el ejido no se opone, la asamblea o quien se sienta con derecho sobre ese solar. Ojo ahí, los posesionarios en ocasiones también tienen en posesión, ocupando, trabajando, disponiendo de una fracción de parcela o de un pequeño polígono, unas hectáreas, fracciones de hectáreas, dentro de las tierras de uso común. El hecho que te reconozcan como vecindado vía tribunal o vía asamblea no significa que ahora sí eres dueño, ahora sí está regularizada la cuestión de la fracción de la parcela, porque a empezar por la parcela no se puede fraccionar, al menos no la titularidad, y mucho menos el uso común, que ese no puede ser objeto de la adquisición de ningún derecho, ni de prescripción adquisitiva, ni de porque aquí tengo 5 años y ya me toca ser el dueño de esas hectáreas que están dentro del uso común, las tengo cercadas. No, no, no. De hecho, como posesionario no tienes derecho al uso común, al menos no como titular. Y luego vienen los poseedores, como por ahí lo señala muy aisladamente la ley agraria y el reglamento interior de la Procuraduría Agraria. Los poseedores, le llamo yo que pues son precarios. No cuentan ni con una constancia, menos con una sentencia, ni con un acta, para acreditar que tienen poseyendo u ocupando algún solar. Principalmente ellos ocupan un solar, ahí viven. Y le llamo poseedores porque así literalmente no tienen ningún papel, dijeran ellos, ningún documento de dónde agarrarse, de dónde amparar, de dónde defender esa posesión.
que tienen. Por eso el juego de palabras posesionario es de que por lo menos sí lo reconoció la asamblea, una sentencia, una constancia de posesión, y el poseedor nada. Y a veces pues tienen poco tiempo ahí pues ocupando ese solar, esa casa. ¿Y qué creen? De toda la lista que acabo de mencionar, ellos son los más poquitos, los de menor cantidad. ¿Se han preguntado ustedes, así por un mero dato curioso, cuántas personas de las que habitan una casa promedio dentro de un ejido o dentro de una comunidad, en la zona urbana pues, una familia promedio, cuántos de ellos son ejidatarios o avecindados legalmente reconocidos o posesionarios legalmente reconocidos? ¿Te has preguntado eso? Yo sí me lo pregunté y eso me llevó a una conclusión desconcertante. Una familia promedio, formada pues por el ejidatario y su esposa, la ejidataria y su esposo, y pone tú 3 hijos, 5 integrantes, nada más uno es ejidatario o ejidataria. Uno nada más está reconocido como avecindado o posesionario legalmente. Es decir, tiene alguna de las calidades que antes te señalé, del derecho que antes te señalé. Y la gran mayoría no. A pesar que le sufre igualito que el que sí es ejidatario, allá en el campo, allá en la zona rural, allá en el monte, allá en la montaña, le sufren igualito, pero no tienen reconocida ninguna calidad. Y estamos hablando que del 100% de una población, fácil, el 80% son simples habitantes, que desde el enfoque del derecho agrario no tienen reconocida ninguna calidad. Y quien lo dude, que le pregunte los datos al RAN, los datos al INEGI, estadísticos, y ahí lo van a concluir facilito. No son ni ejidatarios, no son ni comuneros, no son ni posesionarios legalmente reconocidos, no son ni avecindados legalmente reconocidos. El hecho que viva ahí, desde el enfoque del derecho civil, sí lo convierte en vecino o avecindado, pero desde el enfoque del derecho civil, pues. Pero desde el enfoque del derecho agrario, no. Aunque tengas ahí toda la vida, si no te han reconocido como vecindado, no eres avecindado y punto. Si has vivido ahí como la esposa del ejidatario, falleció el ejidatario o te dejó el ejidatario, el hecho que lleves toda la vida ahí, 20, 30 años, no te hace en automática posesionaria, mientras no te lo reconozcan, mientras no pelees tal cantidad, tal calidad. Así las cosas. Así que a manera de conclusión, la verdad que sí existe un rezago tremendo. Y en mi opinión es hasta violatorio de derechos humanos esta situación. Pero pues ya ven nuestros legisladores, ya ven los abogados desinteresados, ya ven los funcionarios de la Procuraduría Agraria brillando por su ausencia. Y mientras los platos rotos pues los siguen pagando los de siempre, la gente del campo. Ahí llegaron muy bravos, queriendo hacer nuevas leyes agrarias, se calmaron, así. Fue pura llamarada de petate. Ya mandaron a la congeladora todas las supuestas iniciativas y propuestas de ley que traían. Y por cierto, la ley toda, ¿eh? Y ninguna contenía el hecho de que por fin le hicieran justicia a la gran mayoría de la gente del campo. Así que quienes anden ahí queriendo hacer una tesis, investiguen sobre ese dato. Y sí, para colmo, ni la ley, ni las tesis, ni las jurisprudencias de la Corte, de los colegiados, ni las propias jurisprudencias que saca el Tribunal Superior Agrario reconoce estas calidades, no las define, no les atribuye derechos, no les atribuye características, no les atribuye facultades, privilegios después del sufrimiento que han estado teniendo pues en carne propia. Y no existe ninguna obra, un libro, una guía de esos magistrados que les encanta andar escribiendo, no existe ninguna obra que aborde este tema delicado. Y pues, para colmo, a veces los colegas, abogados, andamos malinterpretando qué es un poseedor, qué es un posesionario, qué es un avecindado, qué es un ejidatario, qué es un comunero. Y eso provoca que nos enredemos en los juicios.
Y por ese enredo podemos perder derechos, podemos hacer perder tiempo y hasta dinero, pues, a la gente que confía en nosotros, que andan involucradas en temas que tengan que ver o que influyan respecto a su calidad. Ahí nos dejamos de tarea del por qué la gran mayoría de los habitantes de los ejidos y comunidades no tienen reconocida ninguna calidad agraria. Ahí también se los dejo a los teóricos, a los doctrinarios del derecho. Deberían hacer una obra al respecto. Nos vemos pues en la siguiente transmisión. Por ahí también le agradezco a la abogada Cariluz Rivera, que por ahí también nos hizo importantes anotaciones sobre este tema.